¿Alguien ha escuchado este nombre de esta mujer? Ella escribió escribió un libro precisamente, y una de sus frases que dice: la mujer no nace sino llega a ser. ¿Qué significa esto? Que realmente ella entendía o dice que el ser humano, hombres o mujeres, no, sin distinción, nacemos como una taza rasa, y que culturalmente se le va instruyendo para de alguna manera empezar a tener roles, sean masculinos o sean femeninos, pero que eso depende exclusivamente de la sociedad, y que inclusive vivimos en una era heteropatriarcal, exactamente, heteropatriarcal, y ese sentido dice que de alguna manera los hombres, simplemente por ser hombres, se han impuesto sobre las mujeres, y que ha habido un yugo que se ha empezado a someter. Pero esto no es nuevo. De hecho, el socialismo tiene mucho que ver con esto, porque el socialismo, su principio es que de alguna manera hay que tener una lucha social para poner, de alguna manera, tener ciertos escaños políticos y evidentemente de influencia y recursos, que de alguna manera lo que han estado haciendo es engañar. Entonces el socialismo lo que ha estado enseñando es que antes era, por ejemplo, el proletariado contra los patrones, ¿no? Entonces toda la clase trabajadora de alguna manera buscaban que la gente trabajadora se pusiera en contra del patrón, y entonces empezaba la lucha de clases sociales y económicas. Eso fue lo que sucedió más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, ya llegó la revolución bolchevique y llegaron lo que se conoce como Unión Soviética y todo este tipo de cosas. Bueno, con esas ideas hoy llega una nueva, es lo mismo pero con ideas diferentes. Ahora hay una lucha entre poderes, entre hombres y mujeres, y ahora lo que tratan de hacer es quitar el concepto de lo que es una mujer. Entonces en el mundo, una mujer dice que no tiene ninguna definición propia, que cualquiera puede ser mujer de acuerdo a lo que uno perciba o sienta o crea. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que han tratado de empezarse a meter ahora. De hecho, déjeme decirles, del hermano Emanuel, de alguna manera yo nos había comentado que hay una agenda que le conocen como la Agenda 2030, que de alguna manera lo que están haciendo es precisamente meter toda la influencia ideológica de esto. Y la verdad es muy triste, porque socialmente hablando ha permeado muchísimo. Inclusive en las redes sociales, de manera muy sutil, hay ideas y conceptos que nosotros, sin darnos cuenta, hombres y mujeres han empezado a absorber, y ahora tristemente, muchos no entienden lo que es ser hombre y muchos no entienden exactamente lo que es ser mujer. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está pasando, que ahora inclusive estas feministas han adoptado eso, y entonces ahora ya se sienten las víctimas, y entonces como son las víctimas, ahora desechan a los hombres y dicen que pueden vivir ahora las mujeres sin ningún hombre. Y cuando uno les pregunta que cómo se pueden reproducir, bueno, pues que tienen las mujeres trans. Así dicen ellas, ¿no? Las que de alguna manera pueden llegar a tener hijos precisamente con ese tipo de relaciones. En otras palabras, estamos hablando de varones lesbianos, ¿no? Como decías, viejos lesbianos, ¿no? Ahora con viejos lesbianos van a poder propagar la especie. Ese tipo de cosas es los disparates que ahora se están haciendo. Y es triste, hermanos, pero es una realidad de la que nosotros nos estamos enfrentando, y también pues nuestros hijos, y estamos viviendo en una época en que esto cada vez es todavía más grave y más difícil, porque la mayoría de la gente piensa así, que ahora inclusive ya no hay como cierta moralidad que tiene que seguir toda la gente, sino que es relativo a lo que cada quien sienta, y cada quien hace de su vida lo que le parece, y estamos viviendo situaciones bastante graves, y culturalmente hablando, pues está muy contaminado en el mundo. Hermanos, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, ¿qué es una mujer? Una mujer es una persona, una vida. ¿Qué es una mujer? De acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que dice. Por Dios, tiene un propósito. ¿Ok? De alguna manera así. Fíjense, en realidad lo que es una mujer, vamos a verlo así. Una mujer es la imagen de Dios femenina del ser humano. ¿De acuerdo? Vamos a definirlo así de manera corta y concreta. Ya tenemos una clara idea de lo que es una mujer, pero
definitivamente en el mundo no lo tienen tan claro porque lo han estado haciendo algo muy ambiguo. Vamos a ver por qué decimos que es ayuda, vamos a ver por qué decimos que es imagen de Dios. Les pido que por favor vayamos rápido a Génesis capítulo 1, versículo 26. Levante su mano que ya lo tiene. Todavía falta. Génesis, si no sabían, los que no sepan, Génesis es el primer libro de la Biblia, así que está muy fácil. Capítulo 1, versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Fíjense bien. Vamos a ver lo que dice Dios que es una mujer, ¿de acuerdo? Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombres y mujeres somos imagen de Dios. Y hay nomás dos sexos. No hizo hombre y hombre, mujer, mujer, o no sé, Eva, Jaime, o no sé, cosas de ese. No hizo nada de eso. ¿Sí me estoy explicando? Hizo hombre y mujer. Y eso es exactamente lo que caracteriza en lo que nosotros tenemos semejanza con Dios de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay atributos que el hombre tiene y tienes otros atributos que son características, inclusive que solamente la mujer tiene y que la hacen especialmente diferente, aunque son lo mismo. Los dos son imagen de Dios. Siempre cuando leo esta parte de la Escritura, me pongo a pensar un poco en la Trinidad. Y la verdad es que cuando vemos la Trinidad dice que entonces dijo Dios, hagamos. Primera persona en el plural, ya está hablando de una identidad. Solamente Dios puede crear. Hay unos dicen con una manera muy, muy absurda, piensan que los ángeles también contribuyeron, pero los ángeles no son dioses, son ángeles. Y solamente Dios tiene el poder de crear. Por eso cuando dice hagamos, estamos hablando que es Dios y la Trinidad completa está participando en esa creación. Y se puso de acuerdo a la Trinidad y dijimos, vamos a hacer al hombre y a la mujer. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando nosotros somos diferentes, a la vez somos uno. Cuando de alguna manera encontramos la plenitud del hombre y la mujer, está precisamente en el matrimonio. Es ahí donde encontramos la plenitud. Es ahí donde vamos a desarrollar toda nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestras potencialidades. Lo podemos llegar a alcanzar en el matrimonio, según lo que dice, según el plan original. Pero llegó el diablo, metió la cola, y muchos empezaron a desviar y empezamos a tener problemas, los problemas que ya todos conocemos. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que observemos que vamos a ver primero el primer atributo, que es en semejanza de Dios. Y yo les pido que ahí mismo en Génesis, vamos al capítulo 2. Antes de continuar, déjenme decirles que hay esas diferencias. De alguna manera hoy la ciencia sabe que cuando hablamos del cerebro femenino, todos los cerebros tenemos dos hemisferios, pero el cerebro femenino está interconectado con muchísimas más raíces, o tiene mucho más conexiones que el cerebro humano, el hombre del varón. Las mujeres tienen, vamos a decir, una conexión tipo 5G. ¿Sí me explico? Tienen tantas conexiones que son multifuncionales, pueden hacer varias cosas a la vez. Y tienen muchas capacidades que de repente los hombres pueden, inclusive, dice, y está comprobado, las mujeres hablan, dicen que hay un promedio que los hombres hablamos 7,000 palabras al día, las mujeres llegan a 35,000 palabras al día. Bueno, amigo, yo no me voy a meter en problemas, yo digo lo que dice la estadística y ya con eso la dejamos así. Pero es verdad, porque de alguna manera, mientras los hombres somos más dados a la acción y enfocarnos más en las cosas que tenemos que resolver, cuestiones materiales, matemáticas, de cálculo, las mujeres de alguna manera tienen más que ver con relaciones sociales. Las mujeres son mucho más hábiles para relacionarse de manera social.
De hecho, cuando tú vas viendo algunas carreras, las carreras de repente, cuando tú puedes observar algunas carreras que tienen que ver con más, con cuestiones sociales, como maestras, como pedagogas, como no sé, trabajadoras sociales, todo ese tipo de cosas, normalmente están dominadas por mujeres. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de cuestiones técnicas, pues tiene que ver con cálculo, con ingeniería y ese tipo de cosas. Los hombres somos los que de alguna manera nos enfocamos más ahí. Tiene que ver con carreras de números, de cálculos, que tienen que ver cómo trabaja una máquina, y nos enfocamos y nos gustan. Y no sé ustedes, hermanos, pero una de mis pasiones es comprar herramientas. Pregúntale a mi esposa, a mí me encanta la herramienta. De veras, bueno, a mí me gusta mucho la herramienta. Alguien puede comprar alguna otra cosa, pero a mí me gusta mucho la herramienta. Los coches. A coches, por ejemplo, también. No sé si me estoy explicando. Como que nosotros manejamos más en los objetos, y las mujeres tienen más que ver con las cuestiones relacionales. Y es una bendición en la iglesia, hermanos, sinceramente se lo digo. Es una bendición que las mujeres tengan esos atributos dentro de una iglesia, porque muchas veces son ellas las que logran conectarnos unos con otros. Es más, cuando estamos yo no sé cómo lo hacen las mujeres, pero en la reunión de varones, cuando estamos, normalmente ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Se acabó el tema. Ya. Pero las mujeres no. Las mujeres de alguna, estoy bien, pero fíjate que pasó esto, me hizo sentir aquello, y empiezan a hablar mucho acerca de emociones, de percepciones, de cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Pero que de alguna manera también en el vínculo matrimonial son muy importantes estas dos características, porque los hombres de alguna manera en nuestros hijos formamos el carácter, y qué bueno que están nuestras mujeres para poder endulzar mucho nuestras maneras de tratar muchas veces a nuestros hijos. Las mujeres son más empáticas, cobijan más, no sé si me explico, pero los dos son igualmente importantes. Es más, esas diferencias nunca se hicieron para dividir, se hicieron para complementar. Amén. Hermano, no, si no te sientes como tu esposa, amén, hermano, es que eres varón. No puedes pedirle a tu esposa que piense y siente como tú. En las reuniones de matrimonios está llevando un libro, el hermano lo está llevando un libro muy bonito, y hasta la manera de amar es diferente. Un hombre para sentirse amado necesita sentirse respetado, y las mujeres evidentemente necesitan sentirse amadas. Entonces son dos lenguajes totalmente diferentes, pero eso lo van a ver cuando vayan a las reuniones. No lo voy a ver ahorita, pero vamos a ver entonces el primer atributo en semejanza de Dios. Se van a sorprender porque es muy bonito esto que vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Dice, dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjense, en el contexto de este versículo, déjenme decirles que Dios, cuando hizo en el capítulo 1 de Génesis, está hablando como una crónica muy resumida de cómo Dios creó los cielos, la tierra, las grandes constelaciones y todo ese tipo de cosas. Y cada una de esas fases, cada día empezó a crear determinadas cosas. Primero empezó con la luz, después separó las aguas de la tierra, y ese tipo de cosas. Y en cada fase, cada día que Dios avanzaba en la creación, decía, y miró Dios y vio que esto era bueno. Cada una de esas partes. Interesantemente, hermanos, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre que el hombre estuviera solo, dice versículo 18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nos vamos a saltar al versículo 20 y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hermanitos, imagínense, vamos a imaginarnos que Adán está completamente solo allí en el huerto del Edén. Está sentado abajo del manzanar, agarra una manzana, está comiendo una manzana o un mango, lo que a ti se te antoje más. En ese momento está comiendo y de repente Dios le hace pasar por enfrente de él al caballo con su yegua.
al perro con la perra. Y luego pasó la changa con su chango. No sé si se oye feo, pero es que así fue, hermanos. Oh, pues si no me creen para que se pues les voy a decir. El conejo con la coneja con el conejo, el gato con la gata, aunque se oiga feo, pero es que así lo hizo. Porque era importante que antes de que Dios le pusiera la ayuda idónea al hombre, era necesario que le pusiera nombre a cada una de las bestias. Porque se tenía que dar cuenta de algo. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y él tenía que darse cuenta de su necesidad. Y es interesante porque muchas veces Dios, antes de darte lo que tú necesitas, te tiene que convencer para que tú veas tu necesidad. Y en esta parte fue así. Lo que hizo Dios fue que él se diera cuenta que no, que así como el chango tiene su changa, Adán no tenía su Adán. ¿Sí me voy explicando? Eso es importante verlo. No tenía, vamos a decir, no tenía su changuita tampoco. Entonces ese es el problema, ¿de acuerdo? Pero fíjense, ¿a qué se refiere? ¿Qué era lo que necesitaba entonces el hombre? Compañía humana. No, ¿qué dice el versículo, hermanitos? Ayuda idónea. No es cualquier ayuda. No puede ser cualquier ayuda, es una ayuda idónea. Eso es importante que lo veamos. Yo, hermanitos, cuando la palabra que se traduce como ayuda se llama en griego eser, y es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 146, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Salmo 146, versículo 5. Ya no me tardo, yo sé que hace calor, pero ahorita le damos rapidísimo. 146, 5. Lo voy a leer rápido, en voz alta, ¿de acuerdo? Síganme, por favor. No pierdan de vista Génesis, porque todavía hay cosas que ver ahí en Génesis, ¿de acuerdo? Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esa misma palabra que se utiliza para ayuda en la mujer, también cuando habla de ayuda está hablando de Dios mismo. El hombre necesita la ayuda de Dios siempre. Y se necesita humildad para poder reconocerlo, porque además luego los varones tenemos el gran defecto de pensar que nosotros podemos con todo. Y no sé si les ha pasado que cuando van a un lugar, a una dirección, y van manejando, le dice la señora ahí, porque pregunta, dice: oh, espérate, yo sé. Y se van y quieren llegar y no preguntan. Y luego se pierden. Y dice: oye, ¿no quieres preguntarle a la señora de la barrota? Estoy diciendo que preguntes y no quieres preguntar. ¿Les ha pasado así? No, claro que no. Nada más a mí, sí, claro. A mí me ha pasado mucho. Hermanos, la verdad es que a veces nosotros tenemos el equivocado concepto de que no necesitamos ayuda y necesitamos más de la que se imagina. Hombre, donde Dios tuvo que mandarnos a una mujer y Él mismo se autodetermina como el ayudador del hombre, fíjate cuánto no necesitaremos de ser ayudados. Es tremendo, hermanos. Pero eso también se necesita humildad para reconocer que necesitamos esa ayuda. ¿De acuerdo? Entonces también, pues hay un tache malo. Dice el versículo, vámonos a Génesis otra vez. Regresemos a Génesis capítulo 2, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Dice Génesis versículo 21. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿De dónde sacó? Fíjense, es bien interesante, porque cuando Dios hizo toda la creación, absolutamente toda la creación, lo hizo con el poder de su boca. Solamente mencionó que se hiciera la luz, se hizo la luz. Que se separara el agua y la tierra, y se separó el agua y la tierra. Y entonces empezó a hacer, creó a las bestias del cielo, del campo, del mar, de todo, y solamente lo declaró con el poder de su boca. Pero cuando hizo al hombre, dice que lo hizo del barro. Primero hagan de cuenta que agarró como lodo, le puso forma, sopló aliento de vida sobre él, y el hombre vino a la vida. Pero la mujer no fue tomada de la misma manera. Primero convenció al hombre de su necesidad, y cuando él vio su necesidad, le dio sueño, de cuenta que le puso una anestesia,
Y entonces lo que hizo fue sacar de su costilla el sacar a la mujer. Y es interesante porque de toda la creación, es una creación muy especial cuando hizo a la mujer. La hizo de la costilla. Es algo muy delicado. En la costilla porque debe estar cerca del corazón para ser amada. En la costilla para ser protegida. En la costilla y no bajo los pies, no lo tocó para que el hombre no se enseñoree sobre ella, pero tampoco lo hizo en la cabeza para que ella se enseñoree del hombre, porque no es por ahí el tema. Pero sí tenía que cuidarla, protegerla, amarla, procurarla. Y entonces, hermanos, cuando nosotros cumplimos con ese rol de amor para con nuestras esposas, ellas van a poder realmente cumplir con mucho mayor eficacia el rol que tienen como mujeres. Sí me voy explicando, porque hay una correspondencia en todo esto. El ser madre, es más, se los pongo. Así como decimos que para ser madre se necesita ser mujer, tampoco se puede ser madre sin marido. Y váyanse más allá más allá del aspecto de la unión física. No solamente está ahí, hermanos. Nosotros, como imagen de Dios, en nuestros atributos que Dios nos dio, nosotros también somos, de alguna manera, en ese aspecto somos fuente. ¿A qué se refiere? De ahí viene la palabra padre. ¿Saben ustedes que la palabra padre viene de una palabra que es fuente? Y es fuente de amor, es fuente de provisión, es fuente de protección, es fuente de dirección, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con que ahí empezamos a emanar las cosas. Y déjame decirte, hermano, que si tu matrimonio no está funcionando como debe funcionar, es que a lo mejor no está siendo una buena fuente. Es probable que no estás siendo una buena fuente. No estás proveyendo también lo que necesita tu esposa. No sé si me voy explicando, hermanos. Fíjense, vamos al versículo 23. Dijo entonces Adán, imagínense, ¿no? Se queda dormida, de la costilla hace la mujer, y entonces dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre hizo una mujer, y la trajo ¿a quién? Al hombre, se la trajo, imagínate. Y entonces, versículo 23, se la pone enfrente. Yo no sé, hermanos, pero Dios es cuando hace las cosas, las hace bien. No, y la hizo a mano. Y la hizo a mano, dice. ¿Te imaginas? Entonces, cuando seguramente vio a la mujer, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque de lo varón fue tomada. Ha sido una preciosidad de mujer. Sintió luego esta es mía. No sé ustedes con sus changas y yo con mi changa. Esta es mía. No sé si me estoy explicando. Inmediatamente fue esa conexión. Inmediatamente dijo, esta es mía, yo soy suyo. Hubo esa conexión inmediata. ¿Me estoy explicando? Esto es importante que lo veamos, hermanos, porque de alguna manera el hombre aceptó esa ayuda que necesitaba, ayuda que no entendía en su momento y que Dios se lo tuvo que hacer ver para poder recibirla de una mejor manera. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ya somos una sola carne. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La manera en que un hombre y una mujer van a encontrar su plenitud es precisamente cuando salen del núcleo familiar, del padre o de la madre o de los dos, del conjunto del matrimonio, de donde ellos vienen. Y los dos conforman y vuelven a hacerse una sola carne, una identidad independiente, una familia distinta, donde Dios, por supuesto, debe ser el principal. Y cada uno va a tener que cumplir con el rol que Dios le ha asignado. Cuando esto es así, funciona todo muy chido. Cuando no, empezamos a tener problemas. ¿Sí me voy explicando, hermanitos? Fíjense, entonces el primer atributo que tenemos es que la mujer es una ayuda idónea. Hermanos, antes de sacar al siguiente punto, ¿qué sucede cuando no se ajusta a su diseño? Cuando la mujer no hace lo que Dios le programó que tenía que hacer. ¿Qué sucede? Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 13. Génesis 3:13. Génesis 3:13. El hombre y la mujer habían caído en pecado
Y entonces empieza el primeritito que le pregunta es al hombre, ¿qué es lo que hiciste? Dice la mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios. O sea, esa mujer que le había dicho que la amaba y todo ese tipo, que le había interesado, que era carne de su carne, y le echó la culpa a Dios, ¿para qué me la diste? Y le echó la culpa a Dios. Pero fíjense la respuesta de la mujer, que también es tremendamente cierto, dice Génesis 3. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el problema de la mujer? ¿Qué le pasó a la mujer? Que fue engañada. Fue engañada. Y ahorita vamos a ver con más detalle, porque el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos va a explicar a más detalle qué significa esto cuando dice que la mujer fue engañada. Vámonos por favor a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Todo esto que vamos a leer tiene una gran importancia porque todo el pasaje nos va a explicar en qué consistió ese engaño, ¿de acuerdo? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Quién dice amén? O levanta su mano para que sepa que ya la mayoría sale. Fíjese, vamos a leer el versículo por versículo. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque a continuación tiene que decir, porque es importante, tan cierto es esto que estoy diciendo, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, tan cierto es esto como lo que va a decir a continuación, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así como hay un solo mediador entre Dios y los hombres, yo, el apóstol Pablo, yo soy apóstol, soy predicador y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y esto que voy a decir tiene mucha importancia, porque no lo está diciendo ninguna persona X. Lo está hablando alguien lleno del Espíritu Santo y que se le dio la encomienda de ser apóstol de Cristo. Y cuando está hablando el apóstol de Cristo y cuando está hablando lleno del Espíritu Santo, es como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Dice el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Esto es lo que nosotros los varones tenemos que estar haciendo. Versículo 9. Así de importante es esto. Así es este mandamiento que le estoy diciendo. Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Y no está diciendo que se pongan fodongas. No, porque eso no es lo importante. Lo que el apóstol Pablo está queriendo resaltar, versículo 10, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer, dice versículo 11, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y está hablando en la congregación, en la iglesia, ¿de acuerdo? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a revisar esto un poquito con más detalle. Número 1, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros los hombres tenemos de alguna manera que estar, dice versículo 8, el 7, perdón, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo levantando manos santas sin ira ni contienda, que no estemos de peleoneros, pues. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere la congregación. Luego, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos, ni cosas. Es decir, que no se estén vistiendo de alguna manera que pueda causar algún problema. Provocativa, ¿no? Es lo que está diciendo acá, que se vistan con modestia, ¿de acuerdo?
Tampoco es para tratar de estar llamando tanto la atención a sí misma, sino si ha de llamar la atención que lo que caracterice a una mujer piadosa sea su conducta, su manera de hablar, su manera de conducirse. Y luego dice el versículo 11, en la congregación la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Qué significa eso? Pues que las mujeres deben estar aprendiendo. No estoy diciendo, y es que esto es muy importante, porque ¿en dónde fue engañada la mujer? En que tomó un rol que no le correspondía. Cuando las mujeres, porque además no solamente fue el problema de la mujer, el problema comienza con el hombre. ¿Por qué comienza con el hombre? Porque el hombre no asumió su responsabilidad. En el huerto del Edén, cuando estaba la serpiente acercándose, y él dice la palabra de Dios que cuando Dios que le dio de comer lo que ella había tomado, la palabra de Dios está diciendo claramente que el hombre vio todo el diálogo que tenía con la serpiente, y el hombre no hizo absolutamente nada, se quedó nada más viendo a ver qué pasa, a ver hasta dónde llega esto. Y tal vez en su interior dijo, bueno, pues que lo haga ella a ver qué pasa, y yo no hice nada malo. Sí hiciste mucho, muy malo, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Y a ti se te delegó la autoridad, y como autoridad que tú eras de tu casa, tú tenías que haber corrido a esa serpiente de ahí, y a ver, ¿sabes qué? Ya dijo el Señor que no, y aquí te vas, y la saca a patadas. Bueno, eso hubiera sido mi estilo. Algunos tal vez hubieran traído una lanza, o no sé, pero yo hubiera corrido a patadas a la serpiente. No sé si me estoy explicando. No hizo nada. Se quedó mirando, se quedó contemplando. Muchos de los problemas que surgen en la familia, hermanos, es porque los varones no hemos asumido nuestro rol, no hemos asumido nuestra responsabilidad. Y si le hemos delegado a las mujeres, y están tomando sobre ellas cosas que a ellas no les corresponden, que debemos nosotros asumir. Y ahí es donde tenemos los problemas, en muchas ocasiones, en más ocasiones. Obviamente la mujer tomó la iniciativa, pero tampoco hubo quien estorbara. No hubo, a ver, espérame, hija. Espérame tantito, mi amor, mi amorcito, mi chiquita, mi puchunga, como le quieras decir, espérame tantito, yo me arreglo con él, dame chance. Y entonces tú intervienes y sacas a esa condenada serpiente a patadas. Sí me voy explicando, hermano. El problema es cuando estamos haciendo eso. Sí, fue engañada la mujer, pero tú viste, porque dice más adelante, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, dice el versículo 14, ¿qué pasó con Adán? No fue engañado. Con toda alevosía y ventaja dejó que todo esto que pasara. La mujer sí fue engañada. Por naturaleza, Dios construyó o hizo de tal manera a la mujer que tiene ciertos atributos, pero que en otros ámbitos puede ser una gran debilidad. Y también viceversa en los hombres. No sé si me explico, hermanos. Por eso tenemos que estar hombres y mujeres unidos en matrimonio, y siempre con la misma meta y con el mismo objetivo, porque si no nos vamos a estar metiendo las patas entre nosotros. Y vamos, lejos de ser edificación para la familia y para la gloria de Dios, vamos a estar entorpeciendo la obra de Dios en nuestra propia familia, inclusive dentro de la misma iglesia. ¿Sí me explico? Porque todo tiene un propósito, como decía una hermana hace un momento. Dios hizo al hombre y a la mujer con propósitos específicos, y para ello tuvo que darle ciertos atributos específicos que si no se cumplen y se toman atribuciones que no corresponden, la vamos a regar y vamos a meter las cuatro patotas. Analicen su vida, la de sus papás, y no son solteros, y muchas cosas que han pasado es porque han invertido algunos roles. Y ahora la verdad es que hay mucha confusión. A veces los hombres no saben ni para dónde jalar. Digo, y tampoco no se hagan tontos, porque sí saben para qué Dios los hizo, pero a veces se hacen patos, ¿no? La verdad sí. Y las mujeres de alguna manera están tomando un rol porque quieren cubrir ciertas cosas. Y ahora, en este tiempo, cuando el feminismo está pululando tanto y tanto y tanto, como que ahora inclusive están enseñando acerca del empoderamiento de la mujer, que digo, la verdad es que ha sido una tristeza, porque el empoderamiento de la mujer parece que les dieron permiso para tener relaciones sexuales con cualquier hombre que se les pueda atravesar. Es lo que viven afuera en la calle. En el mundo es así. La promiscuidad sexual de las mujeres en el mundo es terrible. Terrible.
Pero no crean que la hacen solas, también los hombres allí están metidos, no sé si me estoy explicando, ¿no? Hermanos, estamos viviendo una era en la que inclusive te queda demostrado, como se supone que empoderaron a la mujer, por estadística está completamente demostrado que las personas que consumen mayor cantidad de ansiolíticos y antidepresivos son mujeres. Y mujeres que tienen puestos de mando de jerarquías muy chidas. Viven solas y tienen hogar de hijos, tienen perrijos o gatijos. Y viven así, completamente solas. ¿Sí me voy explicando? Hermanos, todos nosotros nos dio un rol. A todos nos asignaron un rol y cada uno de nosotros somos responsables de poderlo tomar y hacerlo. No nos brinquemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver más consejos de Dios en esta parte porque aquí no acaba. Versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hermanas, ¿se van a salvar de la condenación si de alguna manera tienen hijos? ¿O a qué se refiere esto? No, ¿se va a salvar de qué? De ser engañadas. Cuando toman un rol que no le corresponde, es muy fácil que puedan ser engañadas, hermanas. Hermanos, no dejen solas a sus esposas, no las abandonen, no las dejen solitas. También una corresponsabilidad muy importante, porque la educación de los hijos corre por cuenta de los dos. Y principalmente en el varón, porque al primero que le van a reclamar es a ti, varón. A ti te van a reclamar si no hiciste tu chamba. Primero al varón y después a la mujer. Así pasó en el huerto. Y ya ves cómo nos ha ido. Ya ves cómo nos fue. ¿No es cierto? O nos fue muy chido, estamos pero todo dar hoy. Desde ahí se hizo el problema. Cuando uno no quiso tomar su papel y la otra tomó un papel que no le correspondía. Y así estamos. Yo me parece muy confuso, hermanos, pero la palabra de Dios es muy clarita en este punto. Dice, por eso nosotros en la iglesia no permitimos que las mujeres prediquen, y lo siento, pero no hay pastoras en la iglesia de la Roca, porque están tomando un rol que no lo ampara la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, y siempre habla de ancianos y hombres. No tiene que ver, no es que seamos misóginos, ni tampoco Pablo fuera misógino, no, es que estamos diseñados de manera distinta, y cada uno tiene que asumir ese rol. Piénsenlo así. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad. Hay Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Quién es mayor de los tres? Ninguno. Ninguno, hermanos. Ese es el problema que luego tenemos, que nos han mentido la idea de que cuando una persona se sujeta a alguien es menos. No, hermano, no caigan en esas mentiras de Satanás. Satanás no quiso, él no se conformó con estar abajo de Dios, él quiso ser igual a Dios. Ahí está la mentira, ahí está el engaño. Con Dios obviamente no se puede comparar con Dios, pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, de alguna manera los diseñó para cumplir ciertos roles. El hombre tiene el rol de liderazgo, pero no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, porque es que ella sí tiene hijos, ella puede concebir, sí, amén por eso, y gloria a Dios por eso, hermano, pero eso no te hace menos padre a ti, y menos responsable. No sé si me estoy explicando, hermano. Es muy importante que entendamos esto. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciben la misma adoración y la misma gloria, nadie es menos, nadie es más. Pero por cuestión de orden, tiene que haber un orden de jerarquía en ese sentido. No sé si me explico. Entonces Dios Padre, Dios Hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo. ¿Son menos? No. Cuando tú, hermanita, te sujetas a tu esposo, no eres menos, no te tragues la mentira que en el mundo te han pululado y te han dicho. Eso es una gran mentira. Y lo único que tratan de hacer es destruir la familia. ¿Y sabes por qué el enemigo, por qué Satanás se empeña tanto en querer destruir a la familia? Porque cuando destruyen a la familia, pueden llegar a destruir lo que significa la imagen de Dios aquí en la tierra.
Y estamos, muchas personas, muchos inclusive creyentes, no se dan cuenta y se han tragado la mentira y siguen viviendo con las ideologías que en el mundo están pululando. Y eso es triste, muy triste, porque tenemos maravillosas promesas y cosas maravillosas que Dios tiene para todos sus hijos. Amén. Hermanas, esto es importante, muy importante. No puede haber madre si no es mujer, pero no puede haber madre sin marido. Y los dos son padres, y los dos tienen que tener una responsabilidad mutua en eso. No puedes dejarlo sola. El hecho de que tú te vayas a trabajar y ya llevaste con el dinero, no has cumplido más que solamente en un aspecto de tu responsabilidad, pero el de traer dinero a la casa no lo es todo, amigo. Tienes que llegar y ver cómo están tus hijos, y ver primero cómo está tu esposa. Porque si está bien tu esposa, miren, esposa feliz, Vida feliz. vida feliz. Tienes que verlo así, hasta de manera práctica. Si está bien tu esposa, vas a ver, entonces ya después vas a ver cómo están tus hijos. Y en ese nivel nosotros vamos a poder avanzar y vamos a poder realmente representar lo que desde el principio fue la intención de Dios, que el hombre y la mujer, imagen de Dios, se viera de manera práctica en la vida, en comunión, como matrimonio y familia. Pero no solamente chamba de las hermanas, chamba de los dos. Hay que asumir nuestro reto y nuestra responsabilidad. Y al final de cuentas, hermano, date cuenta que el responsable de la familia somos los varones. Porque tal vez cuando si tu esposa no se sujetó ni nada de eso, ¿qué hiciste? ¿Tú qué hiciste mientras tanto? Pues es que yo nomás veía y como pues yo no hice nada. La mujer que tú me diste, ¿le vas a decir como Adán? No, amigo, no hagas eso. No pienses así. Es tu chamba también. Un versículo adicional cuando esto no pase, dice Proverbios 14:1, solamente como para amonestación, como advertencia. ¿Dale? Proverbios 14:1. ¿Ya lo tenemos? Dice Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, pero ¿qué cree que le pasa a la necia? Con sus propias manos la derriba. Sí, los hombres tenemos la responsabilidad de tener nuestro tiempo con Dios y de instruir a nuestras esposas, todo ese tipo de cosas. Pero saben una cosa, también ustedes como madres tienen la responsabilidad de cuidar su hogar, pero no de acuerdo a sus criterios, gustos y preferencias, sino de acuerdo al diseño que Dios preparó. ¿De acuerdo? Muchas veces pueden ser las mujeres las que pueden destruir su hogar. No digo que sean exclusivamente las mujeres, porque también los hombres, pero aquí lo que da implicado es que definitivamente la mujer, en el tema de edificación de una casa, está teniendo un papel muy importante de la familia. ¿Por qué? Porque son ellas las que, normalmente se quedan más tiempo con los hijos. Son las que los crían, van por ellos a la escuela, los traen, ven todo ese tipo de cosas. Todos tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Bueno, ya vimos el primer atributo, ¿sale? Segundo atributo, en semejanza de Dios. Vámonos por favor a 1 de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Les prometo que ya vamos a acabar dentro de una hora. No es cierto. Vámonos tendidos. Ya lo tenemos, pero ustedes también apúrense. Ya tienen el capítulo 3. ¿Sí? Sale, dice el versículo 1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra, a los que no creen, a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo puedes tú ganar a tu marido incrédulo?
Porque hay personas hay mujeres que de alguna manera están casadas con incrédulos. Y es muy sencillo. Muchas veces, normalmente lo que pasa es que cuando tú viniste a Cristo, tú conociste a Cristo, pero ya estabas casada. Y tu marido no quería nada con Dios. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿ahí qué vas a hacer? ¿Cómo puedes ganar a tu marido para Cristo? Dice la palabra de Dios que no creen a la palabra, sean ganadas sin palabra por conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta su conducta casta y respetuosa. Hermanas, la verdad es que como mujeres ustedes también deben ser un desafío. ¿A qué se refiere esto? Un desafío tal vez a un marido incrédulo, o tal vez a un marido que siendo creyente no vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Puede ser que sea creyente nominal. Puede decir, yo creo que creo. Porque hay muchas personas que creen, pero en la práctica no se está viendo que realmente creen. Suponen que creen que creen. Pero si tú, con tu conducta, también puedes ganar precisamente para Cristo a esas personas, a esos varones. ¿De acuerdo? Vámonos más adelante y dice en el versículo 3, vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro. Y se dan cuenta que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo insisten mucho a través de la ropa, de la apariencia externa de las mujeres. ¿Por qué será? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. ¿Para quién? Para Dios, hermano. Digo, no está diciendo, no está implicando ni Pedro ni Pablo que estén todas fachosas, que estén ahí con sus pants todo el día, sus tenis y despeinadas, nomás así, sin peinarse, sin pintarse. No está diciendo eso. No está diciendo eso la palabra de Dios. Pero está diciendo que si le vas a poner énfasis, si te vas a querer adornar, si realmente ese es tú, ¿cómo te vas a ver? Preocúpate también mucho más por lo que hay en tu corazón, en tu interior. Es ahí donde debes de guardar más énfasis en tu vida, lo que tienes por dentro, no lo que aparentas por fuera. Porque miren, hermanos, la verdad es que muchas mujeres tienen una gracia muy especial. Hay mujeres que no se pintan y lucen muy hermosas, ¿no es cierto? Pero cuando las tratas ves que la verdad, híjole, como que pues no son muy castas y no son muy piadosas, que digamos, ¿no? ¿Qué es lo importante? No es la apariencia externa, es lo que hay dentro de tu corazón. De toda cosa guardada, dice la Escritura, ¿qué dice? De toda cosa guardada, ¿qué debes guardar? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Y es ahí donde tenemos que poner más énfasis, tanto hombres como mujeres. Porque a lo mejor somos feos, pero si los hombres también nos ponemos a ver cómo es un hombre piadoso, hasta guapo nos vamos a ver. ¿Sí o no? Versículo 5. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. Hermano, yo ya no le pido tanto a mi esposa que me diga Señor. No, yo ya no le pediría tanto. Pero sí agradezco que se sujete. ¿Sí me explico? Dice aquí la palabra de Dios y me llamó mucho la atención porque este versículo es muy interesante porque dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Qué significa que esperaban en Dios? ¿Por qué esperaban en Dios? ¿Qué esperaban en Dios? ¿Qué cosas había que debían esperar en Dios? Hermanas, es que esto significa que estas mujeres también tenían una relación real y personal y estrecha con Dios. Significa que tenían esa relación tan vinculante, tan estrecha, tan de amor por Dios y vivían tanto tiempo con Dios y estaban tanto tiempo con Dios que de alguna manera ellas podían descansar, que todos aquellos defectos de carácter que el marido tiene, que si de alguna manera grita por todo, que si no se baña y luego huele del trabajo y viene todo mugroso y qué sé yo, esas cosas que de alguna manera tú dices este hombre no va a cambiar para nada. Hermanos, déjenme decirles que ellas seguían orando por sus esposos de tal manera que eso generaba una confianza en Dios. Y cuando tú confías en Dios, ¿qué crees que te va a pasar en tu corazón?
descansas. Yo no sé tú, hermano, pero a veces cuando tienes grandes problemas y vas con Dios y estás orando, Señor, ayúdame, y Señor, te lo entrego, y estás ore y llore y llore y llore y llore y llore, y estás llega un momento que como que suena así como una especie de chasquido. Yo al menos así le percibo, y luego siento una paz. Pues sí está bien feo y todo eso, pero yo confío que tú lo vas a cambiar. No sé si me estoy explicando. ¿Saben por qué? Muchas veces, si tú ves a tu marido, tal vez te va a faltar fe. Neta. Te va a faltar fe. Pero si tú volteas para arriba, hasta caminando sobre el agua vas a estar, hermana. Vas a caminar sobre el agua. Pedro, cuando vio la tormenta, en medio de una tormenta así fuertísima, dice que se estaba sucediendo el barco y estaban teniendo miedo de que se fuera a hundir. Vieron una sombra. Imagínate en la noche ves a una sombra que se va acercando, y yo gritaría, hay un aparecido, y mis hijos se ríen, porque yo me pasó una situación especial, y en lugar de decir un fantasma dije un aparecido, y se reían por eso. Entonces yo veía de alguna manera, imagínate que Pedro vio en el agua que iba caminando una persona en el agua, y entonces le dijo, no teman, soy yo. Le dice Pedro al Señor Jesucristo, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas para que vaya yo a ti. ¿Ven? Él poniendo su mirada en Cristo, bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué se hundió? Porque empezó a ver la tormenta. Mujer, no veas a tu marido que es tormentoso. Ve a Cristo, porque Él lo puede cambiar. Él puede cambiar. Si te cambió a ti, ¿a poco crees que estaba muy chula por dentro? No, neta que no. Creo que ninguno de los que estamos aquí estamos bien horrorosos por dentro. Pero la verdad es que Dios nos cambió, y hemos podido ver nosotros los efectos de esos cambios en nuestras propias vidas. ¿Sí o no, hermanas? Amén. Eso es para que también nosotros recordemos que Dios sí escucha nuestras oraciones. Dios sí cambia. Y si te cambió a ti y a mí, sí puede cambiar a tu marido. Y hasta se va a bañar, fíjate. No sé si me estoy explicando. Versículo 7, pero fíjate, dice ahí, versículo 6, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, no importa que tenga mal carácter tu esposo, que sea como sea, tú no tengas miedo, porque Dios está contigo y vas a descansar en Él y lo va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora fíjate, pero luego el apóstol Pedro revira en el versículo 7 contra los hombres y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. No está hablando de un vaso frágil, no, está hablando de un vaso más frágil. ¿Y esto qué significa? Hermanitos, la verdad es que entre hombres pues somos muy prácticos a la hora de relacionarnos, ¿no? Inclusive nos podemos hacer bromas pesadas, y aunque algunas mujeres no lo puedan entender, entre hombres el llevarnos pesado y el decirnos bromas de repente es un símbolo de amistad, de afecto. Y yo sé que de repente no les gusta, pero luego no, Sam, te llevas bien pesado con tu cuate y de alguna manera pues sabes que es tu carnal. Es bien interesante, ¿no? Porque de repente hay unas mujeres que me dice, hay una anécdota de una persona que dice que en una ocasión iban en la plaza y que se encontró a una amiga. Hola, manita, ¿cómo estás? Y se abrazaba, mamá, qué buen gusto verte, y qué guapa está. Oye, adelgazaste, pura mentira, ¿no? Pero adelgazaste y ese tipo de cosas. Y no sé, y le empiezan a decir cosas así, ¿no? Y después cuando se sale, no, híjole, esta mujer es pero de lo peor, y empieza a hablar peces de la señora. Así pasa luego, dice. Y luego en cambio pasa a hombres, y cuando se ven los hombres dicen, ¿qué hubo? ¿Qué hijo de tu tal por cual? Oye, ¿te siguen apestando las patas? O qué sé yo, cosas de ese tipo, ¿me estoy explicando? Bromas pesadas que de alguna manera, y tú dices, este es mi canal. ¿A poco no? Entre hombres es así. Este es mi carnal, este es niñero, dicen acá. ¿Cómo le dicen aquí? Valedor, ¿no? Aquí en Puebla le dicen valedor, ¿no? Vara, ese.
No sé si me explico. Y se llevas bien pesado. Pero es una manifestación. Hermanos, no, tú no te casaste con tu amigo. Tú te casaste con una mujer que es más frágil. No es frágil, es más frágil. Y no le puedes estar hablando igual, no te puedes llevar de cuartos. Yo me acuerdo que en una ocasión, una discusión con mi esposa, yo decía, yo ya solucioné el problema y le dije a mi esposa, pues ya chócala, ¿no? Y la otra estaba todavía así procesando muchas cosas del malentendido que tenía, ¿no? Y como que no le gustó mucho. ¿Por qué? Pero yo después entendí que no lo veía igual, para mí ya había resuelto el problema, y después ya chócala, ¿no? Y decía, no, ya estaba encendida todavía, porque son diferentes. ¿Sí me voy explicando? Entonces tenemos que tratar. ¿Por qué hay que tratarlas como vaso más frágil? Dice, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ojo, hermanos, que si tu esposa es cristiana, ¿quién crees que es tu suegro? Dios. Oye, amigo, si Dios es tu suegro y tratas mal a tu esposa, ¿crees que va a escuchar tus oraciones? No, hermano, dice el versículo ahí adelante, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trátala bonito, ámala, no la comprendas, son incomprensibles, ya date por vencido. Ámalas, no nada más ámalas. Así, no te hagas bolas, no la vas a entender. Acuérdate que ellos tienen 5G, tú eres un tipo fax. Tú y nosotros conectamos sentimientos con ideas tipo fax. ¿Y para qué es? Para esto, pues dale, amigo, y se acabó. No sé si me estoy explicando. Las mujeres tienen que ver otras, no es que se puede enojar, y es que a lo mejor la lastimo, hay que sacar adelante al güey de la barranca, decía la canción, ¿no? No sé si me estoy explicando. Hermanos, es así. No somos iguales. Tienes que entender, por eso dice que seamos sabios, que vivamos con ella sabiamente. Sabiamente, no la puedes tratar así. Perciben la vida de manera distinta, amigo, aunque te parezca increíble. No la percibimos igual. Oye, llevamos el carro, si está descompuesto el carro, nosotros de alguna manera no platicamos nuestros problemas. Oye, está mal el clutch. Pues ¿qué haces? No le vas a platicar, oye, fíjate que está mal el clutch. Pues llévalo al mecánico, ¿no? Ya lo llevas al mecánico, el mecánico lo arregla y se acabó. Bueno, las mujeres dicen, no, es que fíjate, por culpa de este carro ya no pude ver a fulanita, pero te empieza a platicar todas las historias del problema que tuvo con el carro. Y saben cuál es la solución, pero los procesos son distintos. No sé si me explico. Somos diferentes, manejamos las cosas y resolvemos las cosas de manera distinta, y por eso hay que comprenderlas, hermano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es este atributo? El segundo atributo que también las mujeres tienen, junto con el que son coherederas de la gracia de la vida. Dios ha usado que en la mujer, ha tenido a bien que la mujer pueda concebir y llevar en su vientre un hijo. Y desde el momento de la concepción ya es madre. Entendámoslo así, porque no es madre al momento de nacer, no. Eso es lo que dicen en el mundo. No es cierto, eso es una mentira. Desde el momento en que concibe, ya es madre, y tú ya eres padre. Entonces no pienses que cuando ya concibió, bueno, ahora que nazco voy a ser papá. No, es que ya eres papá. Ya eres papá. Bueno, ¿quién lo dice? Pues Dios. Dios dice eso, que desde el momento que ya eres papá, ya eres mamá, ahí los tienes. No sé si me estoy explicando. Y es maravilloso. Nosotros como hombres también participamos de eso, pero las mujeres, por tener todas esas situaciones, son más delicadas, porque tienen en su vientre la enorme responsabilidad, pero también ha sido facultado de manera especial de llevar a ese niño durante 9 meses. Después nosotros nos encargamos, lo cargamos 23 años, pero bueno, 9 meses está bien, ¿de acuerdo? No sé si me estoy explicando, hermanitas o hermanos. Esto no solamente es para los hombres, también, para las mujeres, también es para los hombres. Nosotros tenemos que ver esas situaciones también en ellas. Entonces, el primer atributo es que son ayuda idónea. Segundo atributo, que también ellas llevan la vida, y por eso tienen cuestiones muy específicas que deben ustedes cuidar y atender. ¿De acuerdo? Y el tercer atributo. No hay otro. Creo que cuando hablamos de este atributo, estamos hablando que una mujer
es la representación más clara de un amor incondicional. Porque desde el momento en que ya muchas mujeres, y yo quiero pensar que toda mujer cristiana, yo quiero pensarlo así, porque ahora se está viendo cada cosa en el mundo, pero yo quiero pensar que cada mujer cristiana, en el momento que da concebida en su vientre a un niño, ya lo ama. Ya lo ama. No tiene mucho que hacer, mientras de repente, algunas personas cuando, varones, yo me acuerdo que cuando yo me enteré que iba a ser padre por primera vez, yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces te quedas así como, yo me quedé así. Y ellas tal vez hubiera esperado que la abrazaras y festejaras y todo. Y yo estaba más espantado que otra cosa porque no sabía ni qué onda con eso. No sé si me estoy explicando. Los procesos son distintos. Pero es así. Las mujeres no saben, no les importa, no tienen ningún problema. Ellas tienen en su vientre un hijo y ya lo aman. ¿Qué va a pasar en el futuro? No saben. Eso no creo que les importe mucho. Ellas tienen un hijo. Tienen un hijo en su vientre. Eso tú y yo como hombres no entendemos eso. No lo vamos a entender jamás. Pero sí puedes acercarte un poquito cuando entiendes el amor de tu mamá. Porque todos nosotros tal vez tuvimos una buena madre, algunos no tuvieron tan buena madre, algunos ni siquiera conocieron a su mamá. Pero si fuiste afortunado como ayer conociste a tu mamá, pues creo que nunca tuve yo ningún otro amor más incondicional que el de mi madre. Porque haya sido como haya sido, y haya sido como haya sido, siempre me amó. Eso me quedó completamente claro. No sé si me estoy explicando. Y si tú tienes eso, y si tú tal vez te puedas acercar un poco a que se acerca ese tipo de amor, porque ese tipo de amor solamente lo prodiga Dios. Dios es el que nos ha amado a pesar de cómo somos. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y cuando dices, bueno, yo entiendo que haya aborrecido a Esaú, pero ¿por qué amó a Jacob si era un nefasto, ¿no? Engañó a su hermano, se hizo pasar por él, y hizo muchas cosas bien feas ese canijo, y sin embargo Dios lo amó. Y eso de amor es un amor incondicional. Y cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, nos ama de manera incondicional. Y eso es lo que hace una madre. Y hablar del amor, esto como que de alguna manera pues sintetiza un poco el tercer atributo que se parece mucho al de Dios, que es el amor incondicional. Una madre, cuando es una verdadera madre cristiana, cuando realmente, a veces ni siquiera tiene que ser cristiana, de manera natural, tenemos que suponer que de manera natural aman a sus hijos, aunque no sean cristianos, no sé si me explico. Sin embargo, ahora se están moviendo muchas cosas que están queriendo destruir toda esa manera de ver las cosas. Y ahora hay mujeres que dejan abandonadas a sus hijos por 2-3 días y mueren de hambre, los dejan ahí abandonados. Y eso no lo entiendo. Y no lo entiendo porque a mi mamá nunca se le hubiera ocurrido algo parecido. No sé si me explico, pero creo que las cosas se están poniendo muy feo. Y creo que estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Porque si el amor de una madre puede enfriarse de esa suerte, de esa manera, pues creo que ya estamos en los últimos tiempos. Ya el amor se está enfriando, como dijo el Señor Jesús. Hermanos, tres atributos, y no es que sean únicamente tres, hay muchos más, pero yo quise nada más sacar 3 atributos. Número 1, la mujer es ayuda idónea. Número 2, la mujer tiene la facultad de ser madre, ¿no? Es coheredera de la gracia de la vida. Número 3, ellas son una fuente de amor, prodigan amor incondicional. ¿De acuerdo? Hermanos, no podemos dejar de celebrar o de pensar en una madre sin poder leer con calma y con meditación Proverbios capítulo 31, versículos de 10 al 31. Y le pido a Davicho y a su gente que si nos ayuda para despedirnos. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 31 del versículo 10. Vamos a ponernos de pie para que vamos a festejar a la mamá. Y cuando nosotros estemos leyendo esto, piensa en tu mamá, piensa en aquella madre, tu esposa, en alguien que de alguna manera represente estos atributos y celebra con nosotros este día especial. Y que
pues no puede ser la madre como es si Dios no fuese así. ¿De acuerdo? Versículo 10. Dice la palabra de Dios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Vamos a orar por las hermanas, vamos a orar por las mamás, hermanos.